Bueno, arranquemos de una vez con este análisis visual. Hoy vamos a sumergirnos en un estudio histórico súper interesante de Oscar Sande. Básicamente, vamos a explorar cómo la comunión pasó de ser algo tan cotidiano como una cena en casa en el primer siglo a convertirse en un rito súper estructurado dentro de grandes templos institucionales. Y ojo, la idea aquí es ser totalmente imparciales, mirando los datos y los textos históricos puros para entender exactamente cómo y por qué se dio esta evolución. Piénsenlo un momento. El gran misterio histórico que este análisis pone sobre la mesa es: ¿cómo es que una simple comida de todos los días, un encuentro común ahí en la sala de la casa, terminó transformándose en una ceremonia tan restringida y exclusiva? Para entender este salto tan brutal, tenemos que dejar de lado las ideas que ya damos por sentadas y volver al verdadero punto de partida. Y para hacer eso, Sande nos propone adoptar algo que él llama el espíritu de los bereanos. Históricamente, resulta que los bereanos tenían una reputación muy particular. Ellos no aceptaban ciegamente algo solo porque una figura de autoridad lo decía. Escuchaban, claro que sí, pero luego iban directo a los textos para comprobar y poner a prueba si lo que les enseñaban era cierto. Esa es exactamente la actitud que necesitamos hoy para analizar nuestra historia. Si trazamos una línea de tiempo rápida, la historia va más o menos así. Arrancamos en el siglo I con reuniones informales alrededor de la mesa de una casa. Luego, damos un salto monumental en el siglo IV, donde entra en escena Constantino y la adoración pasa al templo cívico. Y finalmente, aterrizamos en la era moderna que está dominada por estos ritos institucionales. Es un cambio de paradigma total. Para entender cómo era todo al principio, el análisis nos lleva al texto de Mateo 26, el famoso relato de la Última Cena. Pero fíjense en este pequeño gran detalle que a veces pasamos por alto. El texto dice simplemente: mientras comían. La comunión original no era un ritual separado o mágico, era parte de una comida normal donde un grupo se reunía con el propósito de recordar a Cristo. El pan que partieron era literalmente el pan que ya estaba sobre la mesa para la cena. Y aquí entra en juego un concepto fascinante: la parábola. Piensen que en los textos originales, la parábola era la herramienta educativa por excelencia. Es básicamente una lección visual usando cosas cotidianas para extraer un significado profundo. Así que, bajo esta lupa, cuando se dijo «este es mi cuerpo», el análisis sugiere que se trataba de establecer una lección educativa a través de un símbolo, y no de introducir un elemento mágico o literal. El proceso mismo de hacer el pan ilustra esta parábola de una forma increíble. Imagínense el grano. Primero, tiene que ser triturado y aplastado. Luego, esa masa tiene que pasar por el calor abrasador del fuego de un horno. Es un proceso destructivo, sí, pero ocurre para que al final ese pan pueda ser consumido y dar vida. Es una representación visual palpable de un sacrificio enorme, pasar por el horno de la aflicción para poder dar vida a otros. En aquella época del primer siglo, partir el pan era algo que se hacía todos los días, en cada comida. Según este análisis, la idea era que sirviera como un recordatorio diario, un momento para pausar y pensar: «wow, cada día que vivo, este tiempo prestado que tengo es sostenido por un sacrificio». Comer no era un acto automático, era una oportunidad diaria y natural para ser agradecidos. Claro que la teoría suena hermosa, pero mantener ese enfoque noble no siempre fue fácil. El reporte nos da un ejemplo histórico tremendo con la iglesia de Corinto. Resulta que, en lugar de enfocarse en ese agradecimiento y memoria comunitaria, la cosa se descontroló. La gente usaba las reuniones como excusa para comer de más. Unos llegaban temprano y se llenaban de comida, mientras otros se iban a casa con hambre. Destruyeron por completo el valor educativo de esa cena. Pasemos ahora a la siguiente etapa, el cambio del siglo IV, la entrada del templo de Constantino. Aquí es donde la historia da un giro de 180 grados. La adoración sale de las casas y se muda a imponentes edificios cívicos. Y el contraste entre estos dos paradigmas es abismal. Por un lado, tenemos la visión del siglo I, donde el pan era solo un símbolo, una herramienta de educación. Por el otro, aparece la nueva visión institucional, donde el pan de repente se vuelve sacrosanto, un elemento que supuestamente otorga salvación literal al consumirlo. Pasamos de un recordatorio simbólico a la doctrina de la transubstanciación. Si ponemos estos cambios en una tabla, las diferencias prácticas nos dejan con la boca abierta. Por ejemplo, ¿quién podía tocar el pan? Antes, cualquier miembro de la mesa familiar. Después, esto pasó a ser exclusividad estricta de un clero autorizado. ¿Dónde pasaba todo? De la mesa del comedor de la casa pasamos a un altar inaccesible en el templo. ¿Y qué pasaba con las sobras?
En una casa eran sobras normales de comida, pero en la institución, al considerarse santos, esos elementos sobrantes empezaron a tratarse de una forma muy diferente. De hecho, estas nuevas ideas trajeron consigo reglas y protocolos institucionales súper estrictos. Como ahora todo se consideraba literalmente sagrado, se impusieron normas inquebrantables. Se estableció la exclusividad total del clero para manipular los elementos, empezaron a usar servilletas blancas especiales para cubrirlos, e incluso tenían que quemar el pan que sobraba para evitar profanarlo. Imagínense que los clérigos tenían que beberse todo el vino sobrante de una sola vez para asegurar que manos no consagradas no lo tocaran. Veamos ahora nuestra última sección, el impacto en las familias, educación y exclusión. Todo este monumental cambio teológico no se quedó solo en el altar, golpeó directamente la dinámica y la educación de las familias. Imaginen por un segundo un hogar en el siglo I. Están cenando, parten un pedazo de pan, y es súper natural que un niño pregunte, ¿por qué hacemos esto? Esa curiosidad infantil era la oportunidad perfecta, el momento educativo más orgánico y cálido posible para explicar el significado del sacrificio usando cosas que estaban ahí mismo, sobre la mesa. Pero con la llegada del modelo institucional, nos topamos con una exclusión muy firme. Como el pan y el vino ahora eran vistos como intocables y demasiado sagrados, a los niños y jóvenes se les prohibió participar. Ya no podían tocar los elementos familiares. En su lugar se inventaron requisitos rígidos y ritos especiales, apartando a los más pequeños por el miedo a que sus manos no santas profanaran lo sacrosanto. Y esto nos deja con una reflexión final bastante provocadora que plantea el análisis. Piensen en la profunda contradicción psicológica que todo esto crea en los jóvenes hoy en día. Por un lado, escuchan constantemente que dejen que los niños se acerquen, pero por el otro, la liturgia moderna les cierra las puertas y les prohíbe participar de los símbolos educativos más elementales. Cuando las estructuras institucionales chocan tan de frente con la intención histórica original, ¿qué impacto real tiene esto a largo plazo en las nuevas generaciones? Es un enigma histórico que definitivamente nos invita a seguir investigando.